todos, hola a todas y bienvenidas al primer programa del año en Contingentes Innecesarios, el único podcast en activo especializado en cine español. Este mes, en una nueva entrega de nuestros programas dedicados a la historia de nuestro cine, vamos a hablar de un director clave del cine de la transición, del que ya hemos hablado varias veces, y que esta misma semana va a recibir un homenaje a toda su trayectoria: Jaime Chávarri. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Antes de empezar a hablar de Chávarri, os queremos recordar, como acabas de escuchar, que este programa está producido por el medio Cine con ñ, que es posible gracias a las personas que nos apoyan a través de su suscripción, con la que puedes acceder sin restricciones ni publicidad a toda la web y obtienes, además, contenidos exclusivos, como sorteos de entradas. Buscas Cine con ñ, suscríbete en Google, lo pruebas y nos ayudas a seguir adelante. Dicho esto, este sábado, 25 de enero, Jaime Chávarri recoge el Premio Feroz de Honor. Quizás ya lo haya hecho cuando tú escuches este programa. Es un reconocimiento a toda una carrera que es, por mérito propio, historia del cine español. Para nosotros, además, es una muy buena excusa para repasar toda su trayectoria. 50 años de rodajes con más de 20 largometrajes, más alguna serie, películas para televisión y participaciones en proyectos colectivos. El desencanto, A un Dios desconocido, Las bicicletas son para el verano, Las cosas del querer, son títulos imprescindibles no solo de la transición ni de los años 80, sino de todo el cine español, del que Jaime Chávarri fue parte y uno de los artífices de la renovación de nuestro cine. Y no solo como director, también como guionista, corrector de guiones, asistente, ayudante de dirección, director de arte y también, por si fuese poco de toda esta lista, crítico, autor, director de teatro, además de, por supuesto, profesor como director de actores, que es una de sus especialidades, como lo hablaremos ahora mismo. Y bueno, para celebrar este homenaje en vida, vamos a repasar su extensa filmografía, que podéis ver, por supuesto, en Flixolé, que es la plataforma por excelencia del cine español y la que os ofrece este programa. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Para hablar de Jaime Chávarri y de la relevancia actual de su figura, nos tenéis a mí, Arturo Tena, director de Cine con ñ, y a José Cano, redactor. ¿Qué tal, Cano? Pues no he venido en bicicleta. Claro, porque es invierno. El Festival del Humor. Esta es una de esas veces que la actualidad nos permite un poco volver a hablar de un director del que en realidad ya hemos hablado bastante, ¿no? Claro, porque hace menos de 2 años, en verano de 2023, tú lo entrevistaste a Jaime Chávarri por el estreno de La Manzana de Oro, que también está, por supuesto, la crítica en la web de Cine con ñ, que es su última película hasta el momento. Justo un año antes, en 2022, analizamos A un Dios desconocido, que es otra de las películas de las que vamos a hablar hoy, de 1977, muy interesante. Pero es que además en el anterior programa de Contingentes Innecesarios de Historia del Cine Español, el que dedicamos a Iván Zulueta, el nombre de Jaime Chávarri apareció todo el tiempo. Es verdad, hablamos de 1, 2, 3 al escondite inglés, en ese programa dedicado a Zulueta, que es uno de los primeros guiones de largometraje que firma Chávarri. En este caso con sus amigos, José María Íñigo y el propio Zulueta, ¿no? Y aunque no esté acreditado como tal, parece que durante el rodaje ejerce también como ayudante de dirección, porque, bueno, como ya contamos en ese podcast, fue una cosa muy, muy amateur, ¿no? Muy de estudiantes entusiasmados por rodar, digamos, y ahí pues cada uno hacía un poco de todo, ¿no? Incluso hace un pequeño cameo en esa película, aparece como un productor de un spot, ¿no? Que se está rodando por allí, y esta película se rueda en 1970, cuando tanto Chávarri como Zulueta, que son ambos nacidos en 1943, acaban de salir de la Escuela Oficial de Cinematografía y son 2 chavales, ¿no? No tienen ni 30 años en aquel momento, pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir por orden y vamos a repasar un poco de la biografía, ¿no? De Chávarri. Sí, como muy rápido a modo de introducción, Jaime Chávarri, pues eso, nace en 1943 en la posguerra. Su padre es
Tomás de Echavarri y Ligues, marqués de Alhama, que de hecho, por parte de madre, él también es bisnieto de Antonio Maura, el político conservador que fue presidente del gobierno con Alfonso XIII. Bueno, es un entorno acomodado, ¿vale? Y de cercanía más o menos por la posición política de su padre a la Falange. Él de niño va a llegar a conocer a Dionisio Ridruejo y su padre, pues, en su momento alternó con José Antonio I de Rivera. Él va a estudiar una carrera de orden, derecho. Pero luego su amigo Iván Zulueta, que ya eran amigos de antes, lo convence de hacer cine, de meterse en la Escuela Oficial de Cinematografía, ¿no? En la EOC. Antes siquiera de tener acabado los 2 primeros cursos prácticamente, él ya va a trabajar por primera vez en una película, en lo que entonces se llamaba Meritorio, ¿no? De asistente, en Las 4 bodas de Marisol de Luis Lucía, en 1967. Ahí ya se estaba gestando el guión de 1, 2, 3, ¿sabes? Con inglés. Sí. Siempre acabamos en Marisol, date cuenta. Vamos a ir de Marisol a los premios Feroz. Esto no es historia del cine español, vamos. De hecho, él también va a trabajar de meritorio en el 69 en otra película que hemos hablado hace muy poquito de ella, Me envenenó de azules, de Paco Regueiro, que le dedicamos otro programa. O sea que ya hemos hablado de una película en la que estuvo Echavarri hace un par de programas también, pero sin saberlo realmente. Claro, sí, porque el meritorio no nos salía en los créditos, claro, ¿no? Que además tendría ahí pues muy pocos años, 25, 26. En aquella Escuela Oficial de Idiomas se vive en mayo del 68. Parece que es un sitio un poco salvaje, ¿no? Por hablar un poco de ese ambiente en el que se está formando el futuro autor que va a ser Jaime Echavarri, voy a rescatar una anécdota que él cuenta en la promoción de La Manzana de Oro hace un año y pico ya, en una entrevista que le da a El País. Dice, justo cuando rodaba una práctica semanal titulada El asesinato de Sharon Tate, o sea, jódete, Tarantino, el director de la escuela entró con una visita y encontró a la actriz Gloria Berrocal, abrimos comillas, en bragas y sostén, apuñalando a un chico latinoamericano que era el más peludo y el menos afeminado de toda la escuela, haciendo de Sharon Tate mientras cantaban Gallo Rojo, Gallo Negro en mitad de un charco de sangre. Se lió, la censura entró en la escuela y hubo una huelga estudiantil. Y aquí es literalmente una declaración de Echavarri. Nunca nos habían vigilado porque las películas que hacíamos en general las protagonizaba una solterona que como mucho miraba entre los visillos a un chico que había abajo. Hasta el 68 nos censurábamos como cerdos, nos autocensurábamos, ¿no? Madre mía. Sí, señor. Fíjate que precisamente en la entrevista que le hice yo entonces, cuando se estrenó La Manzana de Oro, la hicimos en su casa, por cierto, que además fue amabilísimo. Él en esa entrevista me contó que en ese ambiente de la EOC tenían esas ganas un poco de hacer terrorismo cinematográfico, entre comillas, como es el que has contado tú. Aparte de por razones políticas, que es obvio, también por motivos cinematográficos de lo que se estaba viviendo entonces en el cine español. Voy a citarlo también, que lo tengo aquí delante. Es que, y ahí se refiere al cine español, vamos a ver, era de segunda categoría desde el punto de vista narrativo, de lenguaje. Era un cine muy clásico y siempre ha habido grandes directores en nuestro cine, pero eran directores muy victorianos. Incluso un rompedor como Erice también tiene algo de eso, algo súper clásico, pero llevado a un lenguaje poético absolutamente maravilloso, en mi opinión. Sí, aquí hablar de Erice también es volver a adelantarnos, ¿no? Sí, pero antes de terminar esta introducción y meternos en ese primer cine, creo que está bien meternos en esa forma de pensar, ¿no? Que tenían Echavarri o Zulueta en aquel momento, para ver cómo se llegó a la película más importante o la más destacada, no sé si solo de su primer cine, sino de toda su carrera, que es El Desencanto, ¿no? Ese cambio de valores que hay, ¿no? en Occidente en general a partir del 68, pero en España en particular al arrancar los años 70 y, por supuesto, a partir de la muerte de Franco. Y como en parte lo van a liderar jóvenes cineastas como Echavarri, que son hijos, ¿no? de la élite franquista, es verdad, pero que no quieren ser como sus padres ni como su familia. Y esa idea claramente es la que a él le permite identificarse con la familia protagonista del Desencanto, la familia Panero. Vale, vamos a llegar ahí enseguida, pero antes tenemos que pasar por la ópera prima de Echavarri. El tema es, esto es una pregunta curiosa, ¿no? ¿Cuál es la ópera prima de Jaime Echavarri? Oficialmente la que vamos a hablar ahora, Los viajes escolares, del año 1973. Pero él rueda antes en Super 8 2 largometrajes. Ran, Blancanieves, Ran, en 1967, que no la he podido ver, pero intuyo que con 1, 2, 3 al escondite inglés debe tener cositas en común. Y Ginebra en los infiernos, en 1969. Son complicados de encontrar, parece que son películas muy experimentales y con su punto provocador, pero el primer estreno comercial, el primer largometraje de Jaime Echavarri que se estrena en cines y que se enfrenta a la crítica y que tiene todo el proceso de lo que es una película es Los viajes escolares, que suena así. ¿Va hacia el pueblo? Sí, voy a coger el autobús. Le llevo si quiere. Muy bien. ¿No volveremos a vernos? ¡No!
Muchas gracias por ayudarme a acabar el curso. No hay de qué. Es una lástima, me hubiera gustado completar su educación. ¿Qué? Que me hubiera gustado completar su educación. ¡Cuidado! Usted es el único que se fía de mí. No, no me fío. Sí, ya lo creo que sí. ¡Cuidado! No tenga miedo. Por aquí no se va al pueblo y se hace tarde. No vamos al pueblo. Vamos a mi casa. Es más emocionante olvidar lo que me han enseñado y educarle un poco a usted. Estás loco. Los viajes escolares es la historia de Óscar, un joven de clase alta que ha finalizado recientemente los estudios de bachillerato, aunque pasa ya de los 20 años, y tiene que volver a casa por el verano. Convence a su profesor de matemáticas y amigo suyo, Carlos, de que lo acompañe, pero poco a poco, digamos, esa presencia en mitad de su familia va desquiciando a este joven que se acaba comportando de forma demente, ¿no? La familia lo atribuye a la ausencia de la figura paterna. Los viajes escolares, por supuesto, la podéis ver en Flixolé. Chavarri la considera, junto a Río de Oro, sus dos únicas películas autorales. Según él. Yo creo que es una afirmación, como algunas de las que hace Chavarri sobre sí mismo, que se pueden discutir, supongo. Y sí que es verdad que el guión supongo que él lo considera 100% propio, porque lo pudo escribir y planificar todo exactamente como quería y en libertad, ¿no? Además, la rueda, si no tengo mal entendido, en una casa familiar. No sé si era la suya, de su familia directa, pero sí que tenía algún vínculo, ¿no? Y ahí entra un componente autobiográfico más o menos que no está presente o tan presente en otra de sus películas, como ese componente del joven de clase alta que no quiere ser como su familia, básicamente. Y allí retrata pues esas relaciones familiares y sociales que resultan opresivas, cuando no ridículas o grotescas directamente, para una parte de esa juventud más formada que empezaba a abrirse camino, ¿no? En la España de los 70 y que aspira, ¿no? Digamos, a otro tipo de vida. También es 100% Chavarri ese retrato de la decadencia de la burguesía franquista, por ejemplo, que al final es lo que va a vertebrar también El Desencanto. Sí, la diferencia quizás es que aquí está ficcionado y llevado a un espacio expresivo más en la línea de esa renovación del cine español que se iba a dar. En el papel protagonista tenemos al actor británico Bruce Robinson, que lo van a doblar, ¿no? La voz que tiene es de un actor hispanoparlante. Ramiro Olivero es el profesor de matemáticas y por ahí en el reparto pues también está, por ejemplo, Lucía Bosé, ¿no? Es una película que está rodada con lo justito, con muy pocos medios. Es relevante porque nos está indicando ya en su ópera prima, vamos a decir, los temas que le van a interesar a Chavarri y que van a estar no solo en El Desencanto, sino prácticamente en sus 6 o 7 primeras películas los vamos a ver una y otra vez de una forma o de otra. Son marcas autorales, aunque él sea tan humilde, ¿no? Que no se vea como tal. Y bueno, como estreno comercial, pues es discreto. Está hecha con 2 duros, así que tampoco puedes decir que se arruine, pero no la ve mucha gente, ¿no? En esa misma época en la que Chavarri desarrollaba su ópera prima, va a trabajar también como director de arte en 2 películas importantes de la época. Ana y los lobos, de Carlos Saura, y El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, ni más ni menos. Que él sí tiene una anécdota con el rodaje de Erice, ¿no? Sí, en su día, en esa entrevista, me contó que ahí está también un poco la búsqueda que tiene Los viajes escolares, que en realidad esta película podría tener más que ver con Saura y Ana y los lobos, si lo pensamos, porque al final también hay una especie de alegoría, ¿no? De esa España encerrada en una casa familiar, hay pulsiones sexuales brutales y reprimidas, ¿no? Ahí hay mucho Saura. Pero bueno, en cualquier caso, sobre El espíritu de la colmena, Chavarri me contó, y aquí cito textualmente, abro comillas, que era una película muy rara, cierro comillas, y que nadie entendía ni sabía qué es lo que estaba haciendo Erice, ¿no? En ese momento. Porque, por lo visto, allí en el rodaje todo el mundo estaba como un poco enfadado porque no sabía qué estaba pasando y Erice solo hablaba con las niñas. Y, por supuesto, Chavarri tampoco se estaba enterando de mucho. Hasta que un día en el rodaje, esa secuencia en el ayuntamiento con la sala de cine, y ahí se encontró todo vacío y vio esa imagen, ¿no? Conocida de la película, el cadáver del maquis muerto encima de la mesa, ¿no? Y ahí lo vio y dice Chavarri que entendió lo que era la poesía en el cine. Pero es que te leo lo que me dijo después de esa anécdota. Mi frustración es no saber hacer en un plano eso que hizo Víctor con el cadáver del maquis, que no era solamente hacer un plano más o menos poético, más o menos bonito, sino englobar todo el significado de una película en una sola imagen. Y yo eso no lo sé hacer.
Sí, tal cual me lo dijo. Yo creo que ahí hay otra clave de Chávarri, que sabe muchísimo de cine, mucho más que la mayoría de directores quizá, pero es un tío muy humilde. Ha trabajado con Zulueta, con Erice, ha trabajado de alguna forma con Almodóvar también. Sabe que son todos genios y él no se considera a la altura, ¿no? Yo creo que eso marca su forma de entender la dirección, que por cierto, hemos mencionado a Saura porque en esa película también sería importante que la produce Elías Querejeta, va a ser como el productor de este primer cine de Chávarri, de todas sus primeras películas. Sí, es el elemento conector, ¿no?, de toda esa nueva generación. Y efectivamente, casi que diría que todo esto nos sirve de introducción para la película en la que Chávarri irrumpe en el cine español y en la sociedad de la época también, El Desencanto. Me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico, la esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta pullas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia, no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es la locura que no pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, ¿no? Que me han convertido en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos y quizá más que en mí, ¿no? Bueno, vamos a tener cuidado para que esta película no se nos coma todo el programa, porque podría hacerlo perfectamente, porque queremos repasar toda la carrera de Chávarri, que merece la pena. El Desencanto es un documental fundamental para su momento, que se convierte rápidamente en un fenómeno, al menos en los círculos culturales en los que se movían el propio Chávarri, Querejeta. Iba a influir en cómo se veía a sí misma una parte de la sociedad española que salía del franquismo. El documental ya nace con polémica porque se iba a estrenar en San Sebastián, pero Querejeta lo retira en protesta por la represión policial al pueblo vasco y además de esa forma también se entiende un poco por qué es tan importante para entender la época, ¿no? Por supuesto, El Desencanto la podéis ver y disfrutar en Flixolé. Por resumir un poco, ahora desarrollamos más, pero digamos que en poco menos de 2 horas, ¿no? En blanco y negro, y esto es una decisión estética porque en realidad, bueno, de hecho los viajes escolares eran color, ya el color estaba normalizado, ¿no? Se cuenta la historia de la familia Panero tras la muerte del padre, Leopoldo Panero, que fue un conocido poeta durante la época de Franco, que era afiliado de Falange, y que falleció en 1962. Entonces, como 10 años más tarde, la viuda de Panero, la escritora Felicidad Blanc, y sus hijos, Juan Luis, Leopoldo María, que quizás actualmente es el más conocido, y Michi Panero, se llama José Moisés, pero le decían Michi, ¿vale? Cuentan cómo viven esa muerte, cómo es la ausencia del padre y la influencia en la vida posterior de esta desgracia y en la obra de los 2 hermanos mayores, porque tanto Juan Luis como Leopoldo María pues también fueron poetas. Ese es un poco el argumento y luego habría que entrar en lo que se cuenta y sobre todo en cómo se cuenta, ¿no? Chávarri da vueltas en círculo, de alguna forma, alrededor de las entrevistas a los diferentes miembros de la familia. Empieza y acaba con la muerte del padre, que aparece y desaparece en el relato, y centra el segmento bisagra de la película y cuya ausencia, digamos, esta figura del padre, se representa con planos de una estatua que la han levantado en la ciudad de Astorga y que se graba cuando está cubierta con una lona y atada, amordazada, de alguna manera, ¿no? Parte del miedo es que la película se coma el podcast, ¿no? Cuando queremos hablar de toda la carrera de Chávarri. El otro miedo es no hacerle justicia en el poco espacio que le podemos dedicar. Vuelve a esa ausencia del padre, que ya estaba en los viajes escolares, al choque generacional y de valores dentro de las élites burguesas del franquismo, que ya se está acabando. Por ejemplo, los Panero hijos no quieren asumir la identidad ni vital, ni literaria, ni visual dentro de la película de sus padres. Bueno, se han querido ver muchísimas interpretaciones psicoanalíticas porque tanto Chávarri como Leopoldo María Panero, ¿no?, el hijo, tenían muy presente en aquella época tanto a Freud como a Jacques Lacan, no sé si lo he pronunciado bien. Se juega además con todos esos niveles que ahora no los utilizamos tanto en la conversación cultural, pero entonces están muy presentes de el deseo de matar al padre de forma literal o simbólica para sustituirlo, Edipo, bueno, en fin. Y bueno, es una comparación odiosa, ¿no? Pero como si de alguna forma Leopoldo María Panero encarnase en la vida real, que es este documental, a Óscar, el personaje protagonista de los viajes escolares, ¿no? Además, los dos con problemas psicológicos sobre el papel. Es una película, como está contando Cano, muy densa pero muy directa, ¿no? Eso es una de las cosas que enseguida impactan del Desencanto, porque todo el tiempo en diferentes ambientes tenemos a los 4 protagonistas hablando entre ellos o a cámara, directamente haciendo estas confesiones, ¿no? Chávarri consigue ese acceso precisamente por compartir esa extracción social y
Eso que iba en principio a ser un corto en el que Leopoldo María Panero no iba a participar, se convierte luego en la película, se va expandiendo y Leopoldo se acaba uniendo y tenemos pues testimonios de Michi sobre la rivalidad literaria entre sus hermanos o ese momento edípico 100% cuando Juan Luis habla de su rol como nueva cabeza de la familia y el día que fue a cenar con su madre a un restaurante y el camarero creyó que era un gigoló, ¿no? Una gran señora de posibles con un jovencito. Y él admite que se sintió halagado e incluso excitado sexualmente por ese momento. Como os podéis imaginar, es una película que resulta escandalosa para su época y de hecho los tres Paneros y sobre todo Leopoldo María ya eran figuras un poco escandalosas dentro de su ámbito. Y vista desde ahora igual no nos van a llevar los demonios, no nos va a resultar tan chocante que se hable tan abiertamente de homosexualidad o el análisis freudiano de la familia, pues no es está un poco superado, o al menos no es un tema del que esté tan presente, pero quizá el momento más terrible, el que se ha mantenido tal cual, el que conserva el mismo impacto, es cuando más o menos a mitad de la película, ¿no? Como dentro de todos esos círculos concéntricos que te hace la narración, se cuenta desde diferentes puntos de vista la muerte de Leopoldo Panero padre, ¿no? Sí, no la vamos a destripar mucho, pero se hace un dibujo de la incomunicación y el desapego que la familia sentía hacia Leopoldo Panero padre, poeta oficial del franquismo, y de la vida un tanto limitada, incluso triste, que lleva la familia en Astorga, donde residen. Esa narración en la que uno de los hijos comenta que el coche del padre llega haciendo eses y a él no le extraña y que su padre sale ya enfermo, quizás parece que luego se dedujo que con una angina de pecho y lo empuja sin hablar. O cuando Felicidad Blanc, en shock, le niega al pequeño que el padre se haya muerto mientras empieza a preguntarle al médico detalles sobre cómo amortajar el cadáver, ¿no? Todo esto es tremendo. Sí, pero voy a hacer una relación así como un poco de lateral, pero con el tema de Astorga, pero es como que el desencanto conecta ahí con Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, ¿no? Sí, hay ni un programa de Cano sin mencionar a Bardem. En el sentido de retratar la trampa mortal de la vida en las ciudades medias y pequeñas en el franquismo, sobre todo por esa doble moral imperante, ¿no? Como es una familia que te está transmitiendo su infelicidad mientras mantiene esa imagen de respetabilidad de ese poeta oficial, ¿no? Se me ocurre la niña de luto de Manolo Sumer, ¿no? Que también hablamos de ella y que también es más o menos de esta época, de primeros 70 ya al tardofranquismo, y por un hijo de la burguesía franquista que es Sumer. Sí, puede ser que todo eso esté ahí. Sobre todo podemos decir que todo eso transmite al final una sensación de una película triste, melancólica y que hace honor, ¿no? De esa forma también a su título. Refleja ese desencanto con los viejos valores que de alguna manera estaban tanto en la nueva generación como en la anterior. Como en esa mirada de Felicidad Blanca hacia su juventud, eso, con mucho desencanto, ¿no? Al final está recogiendo el sentir de un momento, al menos para una parte de la sociedad española. Sí, es curioso, visto desde ahora, lo pesimista en general, ¿vale? Es una sensación general, que era gran parte del cine de la transición. Quizá porque en el fondo lo hacía quien lo hacía, ¿no? Que venía de donde venía. Por resumirlo, si no habéis visto ninguna película de Chávarri y solo podéis ver una, tiene que ser esta. Rompió códigos del documental y además si os quedáis prendados de la historia, si os quedáis prendados además de los Panero, pues tenéis que ver también después de tantos años, película de Ricardo Franco que vuelve a la familia. Habría dado para un podcast ella sola, esperamos haberle hecho justicia. Justo después viene A un Dios desconocido. Mi padre siempre dice, haz lo que te parezca fácil. Lo difícil, déjalo para el vecino. ¿Y qué es lo fácil para tu padre? Por ejemplo, siempre he sido fiel a mi madre. Porque según él, conocer otro olor, otra piel, le supondría un esfuerzo insoportable. ¿Y para ti? Si quieres que te diga la verdad, nunca he hecho demasiado caso de mi padre. ¿Y de tu madre? Mi madre es más complicada. Nunca se deja conocer. Y estoy seguro de que es capaz de una doble vida. De nuevo, Chávarri siendo más o menos escandaloso. No nos vamos a extender demasiado porque ya tenéis un análisis de la película en la web que hizo hace un par de años Cano y recordando también que la podéis ver en Flipsole, pero vamos a contar que es una historia sobre la memoria reprimida de la Guerra Civil protagonizada por un personaje homosexual que interpreta a Héctor Alterio, en ese momento un actor de gran popularidad y prestigio por su papel en La familia de Pascual Duarte. Sí, digamos que vuelve a abordar la misma crisis social o de autoimagen de una España en revisión, ¿no? Pero desde otro punto de vista, incluyendo a los perdedores de la guerra y a los reprimidos durante la dictadura, porque ni los Paneros ni los personajes de los viajes escolares están en ese ámbito, digamos. Y no es solo por la homosexualidad, que es verdad que es un tema que
que se trata de una forma ausente de prejuicios, que era poco habitual en la época. Sí, además Héctor Alterio no hace el personaje de homosexual o la figura de homosexual que se tenía entonces, ¿no? Así afeminada, sino todo claro, lo sí, no hace una caricatura, ¿no? Además él venía o hacía de personajes muy violentos, de Pascual Duarte, o de galán. Entonces de repente te encuentras a un actor que hace papeles muy masculinos haciendo de un homosexual que además es un hombre maduro, ya en los 50 años, no es un mariquita de película cómica de entonces, ¿no? Este hombre sí que tiene un trabajo como de mago, que le da como un componente a la película de fábula o de ópera bufa, ¿no? Como no es una comedia, no es para nada, pero como que tiene ese punto ahí cuando aparecen las escenas de él haciendo sus números. Y luego tiene relación con Lorca, porque este personaje protagonista de niño conoció al poeta porque su padre trabajó como jardinero en la huerta de San Vicente de Granada. Sí, estamos en 1977 y ya se puede hablar de Federico García Lorca más abiertamente y a través de él del trauma de la guerra civil, ¿no? El protagonista tiene un amante más joven que además es un diputado progresista. Y esto, pues esta característica de la película ya la emparenta con el diputado de Eloy de la Iglesia. Pero no es una película sórdida o no va, ¿no?, por las mismas líneas que Eloy de la Iglesia. De hecho, es una película que se puede decir melancólica. De hecho, está quizás más cerca del Garci de Asignatura Pendiente o Solos en la Madrugada. Sin ser un taquillazo, es su primer éxito moderado de taquilla, ¿no? Aquí vuelve a producir y coescribir el guión junto a Elías Querejeta. Y con Los viajes escolares y El desencanto es como una especie de la trilogía de la burguesía de la transición, ¿no? De Jaime Echavarri. Es muy recomendable, A un Dios desconocido, que eso, la tenéis en Flixolé. Hay que verla. Y entramos ya en los años 80, donde por cierto Echavarri no deja de relacionarse con todo el cine español que le rodea, ¿no? De hecho, le deja una finca en La Mata, en Segovia, a su amigo Zulueta para que ruede parte de Arrebato, que es una película que a él le encanta y que por supuesto no ha parado de decirlo, y va a tratarse también con autores como Almodóvar y empieza a dar clases y bueno, no tiene ni 40 años y ya es un director respetado y que tiene muchas relaciones y vínculos con sus compañeros de generación, otra de sus grandes características. Y ahora vienen algunas películas que, si bien no son las más conocidas, siguen teniendo mucho en común con este primer cine. Vamos a escuchar la primera, la que se estrena en 1980, que de nuevo es un proyecto junto a Querejeta. Dedicatoria. Me llamo Carmen. ¿Y pones siempre esa cara? No. Entonces será que no te caigo bien. ¿Qué quieres? Ya te lo dije, busco a Luis Falcón. Y es tu padre, ¿no? Sí. ¿Y qué? Que había quedado con él y parece que se ha esfumado. ¿Y a mí qué me cuentas? No trato de contarte nada. Basta con que me digas dónde lo puedo encontrar. No lo sé. ¿Quiere decir que se va? ¿Que desaparece con frecuencia? Protagonizada por José Luis Gómez, Dedicatoria es una película que se entiende también en el contexto de la transición. Un periodista que se ha dado cuenta de que ya no está enamorado de su mujer y tiene una aventura con la hija de un preso al que ha entrevistado en la cárcel, que es la conversación que acabamos de escuchar. Tremendo. Bueno, sí, es otro drama, uno que gira en torno al suicidio, que es un elemento que ha estado presente en las 3 películas anteriores de Echavarri de alguna forma u otra, ¿no? Ahí vuelve a explorar la insatisfacción con esos valores burgueses de clase media o las heridas aún abiertas de la dictadura. Dedicatoria, por supuesto, es otra película que también podéis ver en Flixolé. Ojo, que ya es 1980, ya se ha aprobado la Constitución. Él está como 3 años sin rodar, desde A un Dios desconocido hasta esta. Funciona bien sin ser espectacular y sobre todo esto que se dice siempre, ¿no? A la película funciona bien porque me permite seguir trabajando. Aquí coescribe con Querejeta y vamos a ver que esto de confirmar los guiones se convierte en una constante en su cine. Él no deja de escribir guiones todo el tiempo, no ha parado en ningún momento, pero son casi siempre a medias, para él o para otros. También corrige algunos ajenos, pero es que para sus propias películas él dice que le gusta tener un coescritor o incluso encargárselo entero a alguien de su confianza. Es curioso también porque en esta época él empieza a escribir y a dirigir también teatro, que ha comentado antes Arturo. Él es profesor de dirección de actores. Él dice que gracias al teatro es mucho mejor director de actores de lo que habría sido solo con el cine, ¿no? Bueno, está bien además que menciones el tema de la escritura porque llegamos a la primera de una serie de adaptaciones literarias que hace Echavarri. Bern o La sala de muñecas. Es interesante espiar, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado. Los viejos hábitos de la conspiración. Señor, lo que dice ese hombre... Tiene razón. Esa gente acabará con nosotros. A los campesinos se les puede dar un beso, pero no la mano. Sí, Juan, sí. Los señores estamos llamados a desaparecer. En eso coincido con mi amigo Rousseau.
Aunque en el fondo situó el prestigio intelectual de la aristocracia por encima de ¿De la fraternidad humana? Incluso sí. La fraternidad humana ya está buscando otros caminos. El mundo está comenzando a organizarse de otra manera. Triunfará el socialismo. Dios nos libre. Bueno, más clase alta en crisis, más crisis de valores, más crisis económica, ¿no? Como los paneros, que igual no lo hemos comentado antes, pero en todas estas se hace mucha incidencia en cómo la decadencia de la clase alta también es económica, de tener que vender propiedades solo para mantenerse, ¿no? Más muerte del padre, por supuesto. Está todo el tiempo matando al padre en estas películas. Bear o La casa de muñecas es la historia de un capellán huérfano que reconstruye la historia de la familia Bear, una estirpe nobiliaria de rancio abolengo, que acaba de celebrar los funerales por el patriarca, ¿no? Por los patriarcas de la familia. El guión lo firma Lola Salvador, adapta la novela de Lorenzo Villalonga y es una de las pocas películas de época de Chávarri. Se ambienta en el siglo XIX, tiene un reparto de muchísimo prestigio además para este año 1980, porque tiene ahí a Fernando Rey y a Alfredo Mayo, a Amparo Soler Real, y luego están muy jóvenes Ángela Molina, que va a rodar, en los 80 va a rodar muchísimo con Chávarri, y a Imanol Arias, que todavía no son las estrellas que van a ser en muy poco tiempo, en un par de años. Sí, como no vamos muy bien de tiempo, no nos vamos a detener mucho en esta película, porque al final en la extensa producción de Chávarri es un título, entre comillas, algo menor comparado con otros, pero es interesante ver cómo vuelve al drama familiar y cómo compone una crisis trasladada de época que tiene mucho que ver con las que había retratado en tiempo real, ¿no? Cambio de valores, en este caso de nobiliarios a liberales, choque generacional, secreto, represión. Bueno, Bear o La sala de muñecas la podéis ver en Flixolé. Y ahora llegamos a otro de sus títulos más conocidos, año 1983, Las bicicletas son para el verano. ¿Cómo se ve que no tienes nada que hacer, eh? Adiós, Oñate. ¿No tenías que repasar la física? Eso te quería hablar. Ya me extrañaba a mí que vinieras a buscarme al trabajo. Es por lo de la bicicleta. ¿Y qué pasa con la bicicleta? Es que a mí me parece injusto lo de la bicicleta. ¿Ah, sí? Yo la bicicleta la quiero para el verano. Es una cosa para el verano. Bueno, pues el año que viene también tendrá verano, ¿no? Es una cosa para el verano. Estrenada en 1983, un año después de Bern, es una adaptación de la obra de teatro homónima y casi autobiográfica de un tal Fernando Fernán Gómez, y la hizo con guión de Salvador Maldonado. Aquí ya no produce Querejeta, sino Alfredo Matas, otro de los grandes productores de la época, y es posible que sea de las películas más conocidas de Chávarri a nivel popular, y se ha convertido en un pequeño clásico, ¿no?, del cine español de los 80. Cuenta la historia de una familia de valores liberales y democráticos durante el asedio de Madrid en plena Guerra Civil Española. Lo hace desde el punto de vista del hijo de esa familia, que todavía va al colegio, que lo interpreta Gabino Diego, en uno de sus primeros papeles destacados además, pero en realidad se centra en la figura del padre, que lo interpreta Agustín González, quizá en uno de sus mejores papeles y más conocidos, ¿no? Te muestra las miserias de la vida en una ciudad en guerra, ¿no? El ambiente en determinados sectores de la izquierda en esos años, con los anarquistas o los comunistas, y que también lo conoció Fernán Gómez de primera mano, ¿no? Por eso lo describe bastante bien. Y luego, pues sobre todo, la lucha de esta familia por sobrevivir. Ojo, has cantado bingo aquí, ¿eh? Padre presente y ejemplar. Sí, no es ya que sea la primera figura paterna positiva del cine de Chávarri, es que está, ¿no? El padre existe, ¿no? Aunque al final le anuncia al hijo que quizás tenga que pasar un tiempo en la cárcel y no sepamos muy bien qué va a ser de él, si vuelve o no, pero bueno, porque está ese contraste, ¿no?, con la madurez del personaje de Gabino Diego en esos 3 años, que pasa de estar preocupado por si le regalan una bicicleta a de repente pues que su padre es un preso político y él tiene que trabajar para mantener a la familia, ¿no? Sí, pensad que es 1983 y hace 2 años solo del 23F y uno de la primera victoria electoral de Felipe González y del Partido Socialista, y la memoria histórica se había trabajado poco o prácticamente nada, ¿no? Saltos temporales aquí de nuevo, y Chávarri metiendo también muy buena mano con los actores, como ha dicho Cano en el caso de Agustín González, y dándole ese pozo también a los diálogos, ¿no? Tiene la virtud, además, Las bicicletas son para el verano, de que no solo incorpora de forma muy ecuánime el punto de vista de los republicanos, es que también lo hace de los nacionales, en el sentido de que no son retratados como puros monstruos malísimos, sino que se ven en el personaje de la vecina que encarna Marisa Paredes y en otros, ¿no?, que también hay otros valores, ¿no? La amistad, al menos cierto respeto y cariño con los padres del protagonista, ¿no? Sí, incluso el personaje de Marisa Paredes, por ejemplo, al personaje de Gabino Diego le dice, cuando ganan los nacionales y ya están en Madrid y los otros están preocupados, ella le dice que esté tranquilo, que todo
todo iba a ir mejor, ¿no? O sea, ella es franquista, entre comillas, no sé si se puede decir franquista siendo todavía 1939, pero por convicción, no es que sea malvada, ¿no? Sí, después de esta película, Chávarri está un par de años sin rodar cine, aunque trabaja para televisión y en teatro, ¿eh? Hace un cameo además en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Almodóvar. Que te metes conmigo por Bardem, pero tu amor por Pedro... Siempre me hace incluirlo. Y bueno, luego llega la secuela no oficial de Los viajes escolares, su segunda y última película de autor, según él mismo, que llega en 1985 y es El río de oro. I sit and watch the embers turn to ash. The morning light is breaking through my window pane at last. Tossed by the wind, a lonely swallow's lost in flight, and he may never find his way again. If he could fly to me now, I'd find shelter for him. No more to wander in the cold winter wind. So here I wait, like the swallow I'm lost in flight, and I may never find my way again. Bueno, Jaime Chávarri, como decía Cano, siempre ha considerado El río de oro una especie de secuela sui generis de Los viajes escolares y es, tras ese paréntesis de Las bicicletas son para el verano, un regreso a los temas que él había tratado hasta el momento en sus primeras películas. Tenemos de nuevo un conflicto familiar en la alta burguesía, una crisis de valores y un choque entre generaciones. Pero es que además hay un giro ahí un poco más maduro, por decirlo de alguna manera, porque la historia no está en presente, son los recuerdos de un adulto que hace de su niñez, aunque la ambientación en realidad sea un poco anacrónica, ¿no? Más bien deslocalizada temporalmente. Sí, en ese punto de vista, el adulto ya maduro que recuerda la infancia, en parte lo tiene en común con Las bicicletas son para el verano, ¿no? Que al fin y al cabo es medio autobiográfica de Fernán Gómez. Y bueno, pues aquí es una coproducción con Suiza, lo que va a hacer que tenga uno de los repartos más internacionales de la filmografía de Chávarri, porque tenemos a Bruno Ganz, que tengo que confesar que como fan del Cielo sobre Berlín, pues es un actor que a mí me vuelve loco. Me parece brutal el tío. Con el misterioso tío Peter, que es el personaje clave de la historia. Repite Ángela Molina, que de hecho no será su última película con Chávarri. Y bueno, y por aquí tenemos a Juan Diego Botto en uno de sus primeros papeles. Hace del hijo mediano de la familia. Sí, lo ves y enseguida le reconoces, ¿no? Pero claro, en versión niño. Sí, a mí se me hace rarísimo porque es de este cine de la época en el que se doblaba todo. Entonces a la única que le reconozco la voz es Ángela Molina. Claro, que es lo que te suena, ¿no? Sí. Es una historia al final de nuevo muy melancólica y que parece en parte como si asistiésemos al futuro de los personajes de Los viajes escolares, pero deslocalizados, ¿no? Quizás por la coproducción y un reparto medio alemán, digamos, pues no se siente igual tan, entre comillas, española, no se pega tanto a ese retrato de la burguesía franquista y bueno, quizás pueda tener menos personalidad, ¿no? En ese sentido. Y bueno, hay una crisis económica que está representada en la familia de Ángela Molina, que bueno, como ya hemos dicho, ha trabajado varias veces con Chávarri, que no se puede permitir unas vacaciones o regalos de Navidad, pero ese tío Peter famoso, Bruno Ganz, que es una figura paterna extraña, digamos, no ausente, pero sí con un componente un tanto turbio y que tiene un secreto detrás, ¿no? Uno bastante terrible, además. Sí, tiene momentos narrativos muy, muy Chávarri, no sé cómo decírtelo, de muy buen director, de director que sabe meterte los temas a través de lo que está del plano sin refregártelos por la cara, de alguna manera. Por ejemplo, tío Peter le regala a Laura, que es su ahijada, su sobrina. Bueno, luego vamos a ir enterándonos de qué tipo de relación tienen, que es el personaje de Ángela Molina. Le regala un pony de madera, un balancín. Ella es una adulta, es madre de familia, pero llega Peter y le regala eso, una forma de infantilizarla, ¿no? Y ellos se suben y se balancean en él mientras, los otros personajes los miran, pasan otras cosas, pero es un movimiento que te insinúa claramente una relación sexual. Luego también hay un momento que ella está ayudando a su marido a quitarse las botas. Ella está ya como en camisón, él se ha quitado está sin camisa en ese momento y casi en calzoncillos. Y están riéndose mientras ella le quita las botas y aparece Peter y pregunta si puede ayudar en una insinuación que en ese momento de la película
se siente completamente sexual y de hecho el marido accede a que lo ayude a quitarse las botas, pero incómodo, y vemos que ahí hay una relación de poder porque en realidad esas vacaciones tan idílicas las está pagando todas Peter, ¿no? Más adelante aparecerá la esposa de Peter y ellos fingen que están follando. Se sientan en la cama y se mueven para que suenen los muelles de la cama. Peter se ríe, Bruno Ganz, además ahí está impresionante el tío, porque es una situación ridícula, pero ella se excita de verdad. O sea, de repente con esa escena, que en realidad es cómica, pero muy incómoda, acaba de describir a los personajes y cómo es su relación, ¿no? Bueno, y ya la que me parece brutal es cuando Jorge... Bueno, yo es que la he visto para esto. Igual es de la que estoy hablando más porque la he descubierto y me ha parecido un peliculón. Creo que te ha pasado a ti lo mismo. El hijo mayor, el que no es Juan Diego Botto, el otro, son 3 niños, 2 niños y una niña. Él ve una discusión entre Peter y su esposa desde debajo de la cama. Entonces solo les vemos los pies. Y todas las relaciones de poder de los personajes, cómo van cambiando, cómo ella pasa a estar en control, incluso el maltrato de él hacia ella, se describe solo con los pies de los actores y si tienen puestos unos zapatos u otros en el cambio y tal. Me parece maravilloso. Sí, y aún así, mira que, bueno, Etxabarri ya es un director mucho más maduro que cuando hizo su ópera prima. Se puede decir que es una película menos compensada, quizás, ¿no?, que Los viajes escolares y, sobre todo, más fuera de tiempo. Y bueno, en realidad encaja con todo el discurso autoral, que aunque él diga que no estaba teniendo en sus películas anteriores, sí que lo tiene, ¿no? Pero no responde tanto al momento histórico como esos 3 primeros films que hizo. Y bueno, quizás aquí hay una reivindicación de la inocencia infantil, con esa nostalgia, de ese gusto por la fábula de piratas o de indios y vaqueros que representa ese Peter para los niños, que en otras no la había. También está el juego de mostrar los conflictos reales, como la pelea jugando a los indios, de Peter y el padre. Y bueno, aquí se habla también de temas como la pederastia y el maltrato, entre otras cosas que, bueno, son temas que bueno, son de los más escabrosos que trataría Etxabarri en toda su filmografía. Sí, también el juego entre realidad y ficción, porque el marido de Laura, el marido de Ángela Molina, es escritor de cuentos infantiles, ¿no? Y ella le dice, tú escribes como Peter es. Bueno, ahí yo aquí veo un eco de los personajes de La montaña mágica de Thomas Mann, e incluso aquí ya es casi spoiler de La muerte en Venecia. Ahí lo dejamos. La película no funciona muy bien. No, pasa sin pena ni gloria por los cines. Se puede decir que es un fracaso en parte. Pues además, Etxabarri viene a hacer películas que han sido muy conocidas. Y aquí empieza quizá un Etxabarri que vamos a llamar más industrial, aunque él siempre se ha considerado un currante. Él va a dirigir un par de episodios para televisión, en series antologías como Amores difíciles o Serie Rosa. Y aquí va a venir uno de sus mayores éxitos de taquilla, Las cosas del querer. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida. Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales. ¿Qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales? Várgame la soleá. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tin cómo ni por qué. Tú eres harto, yo majeta, tú eres rubio, yo tostán. Tú de Sevilla a La Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. Quieres de noche y yo te quiero de día. Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía. Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando. ¿Pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro. Está muy bella, a mí no me gusta. Ella no tiene ninguna anatomía. Son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tienen cómo ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado. Tú de Sevilla a La Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. El color y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer.
con las cosas del querer. Temazos. Si te parece, vamos a agrupar y tratamos aquí las dos películas que podemos juntar, ¿no? La primera parte de las cosas del querer de 1989 y la segunda de 1995, aunque no nos vamos a saltar alguna que va en medio. Podemos agrupar y hablar del Chavarri de los últimos años, que es, con respecto a un cine muy profesional y que comercialmente funciona muy bien, quizás menos importante en lo que es su filmografía en conjunto, ¿no? Son sus títulos más influyentes y autorales, más o menos terminan por aquí. Sí, a ver, este mismo tiene su impronta porque es un gran narrador y además incluso cuando te hace tragedia le mete mucha ironía a los planos, ¿no? Pero son encargos al final, ¿no? Y bueno, podemos ponerlo en relación con una de sus películas anteriores, que es A un Dios desconocido, incluso Las bicicletas son para el verano, por los temas que trata y porque vuelve a retratarte a los perdedores de la guerra civil, ¿no? Las cosas del querer recibe su título de la famosa copla que acabamos de escuchar y la protagonizan 3 músicos, 2 cantantes y un pianista, un cantante y una cantante y un pianista que forman un grupo musical de estos que iban de pueblo en pueblo en la posguerra civil en los años 40. Tienen problemas porque uno de ellos es de ideas republicanas y además el cantaor es homosexual. Y la madre de ella quiere separarla del pianista, ¿no? De su novio, para que se camele a algún empresario y triunfe en el mundo como actriz. Sí, se ve aquí ese Chavarri que te está contando una tragedia con muchos elementos de comedia, ¿no? Ahí siempre en ese límite, en esa línea, ¿no? Tan fina. Y bueno, el reparto de esta película se hizo muy popular a partir del éxito de Las cosas del querer, y aquí están repitiendo a Ángela Molina, que está homenajeando a su padre, el cantador Antonio Molina, y se está luciendo también, ¿no? En la película cantando. Aquí recomendamos también Polvo Serán, otra película musical en la que está Ángela Molina. Y también está, por supuesto, Manuel Bandera, que interpreta al cantador homosexual, que llega a publicar 2 discos con las canciones que interpreta en la película y, bueno, salta a la fama, ¿no? Manuel Bandera con esta película. Y también está el mítico Ángel de Andrés, que es el pianista, el novio de ella y al que la madre no soporta, ¿no? Y causa todos estos conflictos. La película fue un gran éxito, fue también polémica porque de forma muy evidente, además, para la gente de los 80, se basaba muy libremente en la vida del coplista Miguel de Molina, que no es familia de Ángela ni nada. Que el personaje Mario Ruiz, el que interpreta a Bandera, pues es un cantaor homosexual de ideas republicanas que se tiene que exiliar a Argentina exactamente igual que Miguel de Molina. Él reclama además en plan, oye, que no me habéis pedido permiso y os estáis forrando, que me tenéis que dar pasta. Y el productor, que es Luis Sanz, pues argumenta, que Chavarri trabajó varias veces con él, ¿no? Argumenta que no, que esto es todo ficción, ¿no? Sí, o sea, de hecho se usan canciones de Miguel de Molina, o sea, es Miguel de Molina y de más gente, ¿no? Claro, no solo, sí, no de, solo él, de ¿no? él, pero bueno, ahí hay una sí, traslación muy directa, ¿no? Para un espectador del 89 es evidente que están hablando de él. Bueno, la película es un gran éxito de público, de crítica, de todo, ¿no? Que provoca que 6 años después, en 1995, como decimos, estrene una segunda parte, coproducción con Argentina, donde la primera parte pues fue un éxito incluso mayor que en España, ¿no? En Argentina, por lo visto, Las cosas del querer fue una brutalidad, lo mucho que lo petó, ¿no? Y es en el país sudamericano donde se exilia Mario y vemos como Pepita, el personaje de Ángela Molina, se reúne con él allí y acaban marchándose a México tras el escándalo de destaparse la homosexualidad de él, ¿no? Podemos decir que Las cosas del querer, estas dos, en esta díptico, ¿no? Completa las películas de Chavarri sobre los perdedores de la guerra, como decía Cano, y muestra el exilio y las tragedias, ¿no? Que acompañaron ese tener que irse de casa. Vamos a escuchar un poco de la segunda parte de Las cosas del querer. Apoyan el quicio de la mancebía, mirabas prenderse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Cerrada me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla en mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como
el trigo verde. Y el verde, verde limón. En la película además hay homenajes a otras figuras de la cultura y la música de la posguerra y bueno, incluso a la Argentina de los 40 y 50, ¿no? Aparece Eva Perón como personaje interpretada por una actriz argentina, pero bueno, no es el éxito que fue el anterior. Sí, es evidente que la película no funciona tan bien ni a nivel dramático ni con el enganche, ¿no?, de las canciones, que era esa parte tan popular, ¿no?, que el público veía tan reconocible y tan cercana. Pero bueno, entre medias de las dos películas, Chavarri, vamos a decir que pasa a ese estadio diferente en su cine y se despega un poco, ¿no?, de las películas que va dirigiendo, aunque siempre deja su marca, ¿no?, como hemos dicho. En esta primera época de industrial, entre comillas, estrena su primera comedia, 100% comedia, que va a ser la primera de unas cuantas que hizo en los años 90. Son estas comedias comerciales de enredo con su componente sexual, muy deudoras de la comedia madrileña de los 80, pero también de Almodóvar, y bueno, ese grupo de corpus, ¿no?, de películas cómicas que van a dominar un poco la industria en mitad de esa década de los 90. La primera tiene un título espectacular. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú porque me está dando la risa. Tierno verano de lujurias y azoteas. Voy a leer la sinopsis. Léela. Durante un verano, Pablo, interpretado por Gabino Diego otra vez, un muchacho que ha vivido hasta el momento en la Unión Soviética y que acaba de regresar a España, intenta tener un romance con su prima Olga, Marisa Paredes, una actriz famosa y ya madura que está preparando una obra de teatro de William Shakespeare junto a su amante. Para ello, recurrirá a relatos lujuriosos presuntamente autobiográficos. Olga dudará entre su amante, a quien sigue queriendo, y su progresiva atracción por el joven Pablo. Por cierto, Las cosas del querer, las dos, y esta las podéis ver en Flixolé, ¿vale? Que se nos ha olvidado comentarlo. Bueno, hay una cosa temática en común con las anteriores, que aparte de que se trae de vuelta a Marisa Paredes y a Gabino Diego, que es tratar el exilio, ¿no?, los niños de la guerra, pero podría ser que Gabino Diego viene del pueblo en un momento dado, no tendría por qué ser lo de la Unión Soviética. Evidentemente es un Gabino más maduro, ya no es un niño que hace de un joven, pero un joven como con edad para hacer estas cosas. Y bueno, en el fondo es una comedieta sexual con un componente de coming of age, ¿no?, de madurez, que van a ser bastante habituales en los 90. Y nos permite además disfrutar de Marisa Paredes, que es una de esas cosas que ahora después de su muerte pues hay que volver a hacer siempre. Bueno, vamos a pasar a otra película que se llama Gran Slalom. Me ha dicho que es un Ford Fiesta matrícula de Salamanca. Ahí está. Míralo. Ahí está. Quieto ahí, mi sargento. ¿Quién le dice a usted que no es un coche bomba? ¿Y por qué va a ser un coche bomba? Parrilla. Coño, a ver, si han secuestrado al teniente, lo normal es que hayan manipulado el coche. ¿Por qué va a ser un secuestro? Ay, Parrilla, usted desde que estuvo en el País Vasco. No me lo recuerde. Venga, recule. Vamos a ver. Esta película se estrena en 1996. Es decir, el orden que estamos siguiendo es Las cosas del querer, Lujurias y azoteas, Las cosas del querer segunda parte, y luego vendría esta película. Esta vez la sinopsis te la dejo a ti. Vamos allá. Escuchamos pero no juzgamos, ¿vale? Un joven oficial de la Guardia Civil se traslada a una estación de esquí de los Pirineos en viaje de servicio. En el trayecto, su coche tiene una avería y es recogido por una mujer que casualmente se alojará en el mismo hotel. A partir de aquí, se suceden la aventura y los enredos. Las cosas se complican tanto que deberá vestirse de mujer para no ser sorprendido. Yo creo que ya lo has dicho todo, ¿no?, con esto. El oficial de la Guardia Civil es Juanjo Puig Corbé, que por aquel entonces pues solía hacer papeles de galán, ¿no? Y su amante bandida es Laura del Sol, que para que no los pesque el marido de ella, pues lo disfrazan de señora o de mamarracha, ¿no? Bueno, tengo que admitir que esta película me hace mucha gracia porque es tontísima y muy consciente de sí misma, de lo tontísima que es, ¿no? Además está por ahí, Joaquín Cremel, Quique San Francisco, Pilar Bardén, José María Pou. Hay un amigo del marido que se siente atraído por esa señora tan rara, porque no. Bueno, si le echáis un ojo, que la tenéis en Flixolé, la verdad es que el ratito lo echas y te ríes. Chavarri en realidad es un tío muy competente, te saca petróleo de cualquier argumento, ¿no? Una película divertida si te la tomas bien. La siguiente película, volvemos al drama, al exilio, a la música y a Argentina. De vez en cuando vimos a cantar, no es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversan en esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la pared.
Cuántas veces de rodillas temblorosas yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de senos me pegué. Solo quería saludarte. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, también disponible en Flixolé, por supuesto. Casi parece una reformulación de Las cosas del querer. Una pareja de españoles inmigrantes en la Argentina de los años 30 que interpretan Juan Echanove y Tania Sánchez Gijón, que conocen a un músico medio rufián, medio galán, que interpreta Darío Grandinetti. Ellos forman un dúo musical, pero la atracción de ella por el argentino empieza a complicar. Sí, es como los mismos elementos, pero un poquito menos logrado, ¿no? También otra coproducción, porque Chávarri consigue mucho cartel en Argentina con el éxito de las anteriores, y estamos en el año 1997, así que creo que es uno de los primeros o el primer trabajo de Darío Grandinetti en España, con producción española, aunque bueno, se rueda en Argentina y es un poco más culebrón que drama histórico. No tiene tanto componente político igual como Las cosas del querer, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando ya. Estamos en el año 2000, comedia de época que podéis ver en Flixolé también. Besos para todos. Es muy mayor, ¿no? ¿Y a ti quién te ha dado permiso para fijarte? Habíamos quedado en que aquí no pueden entrar chicas. Pero bueno, ¿qué pasa? Estoy enamorado. ¿De dónde ha salido? Del Pai Pai. Es modelo. Nosotros en el cine. Bueno, ya está bien. Estamos aquí para estudiar. Nada de chicas, nada de fiestas. Te has saltado las reglas, Alfonso. Esto no puede ser. Pero es que esto es importante. Se lo voy a decir a mis padres, que me he enamorado. Ahora mismo les escribo. ¿Les vas a decir que es del Pai Pai? Les voy a decir que es azafata. 3 jóvenes estudiantes que durante un verano un poco desfasado se enredan con unas prostitutas en plena España de los 60. Eloy Azorín, Emma Suárez, Pilar López de Ayala en un papel más secundario, uno de sus primeros papeles destacados y muy divertido. Es otra comedia muy propia de la época, de nuevo ese componente, como decimos los críticos hortera, coming of age, con el añadido sexual, y otra vez una mujer madura, o al menos ya adulta, iniciando a un chaval más o menos más joven que ella. Sí, que ya que Chávarri está retratando una época no tan lejana de su primer cine, ahí se puede rastrear una comunicación, ¿no? Con los viajes escolares y el mundo de entonces, pero tomado con mucha más distancia o ligereza quizás. Quizás de sus comedias es la que tiene más equilibrio entre la intención de resultar graciosa y ligera, ¿no? Y un discurso un poco más por debajo, ¿no? Más entre la nostalgia y ese vistazo hacia atrás que dio parte del cine español en aquel entonces, que era un poco como cómo hemos cambiado, ¿no? Pero para mejor, en ese sentido, ¿no? Aunque se limite más a una cuestión quizás de libertad personal o de moral sexual que de política realmente, ¿no? Sí, es ese primer vistazo a la transición y el tardofranquismo que se hizo en los 90, primeros 2000, que contrasta mucho con el análisis actual, ¿no? En ese momento pues se veían como procesos que acabaron bien. De hecho, para la generación de Chávarri, pues ellos sí había ido bien esos 20, 25 años y se revisan desde una España moderna mucho más libre. El punto de vista es del personaje de Eloy Azorín, que extrapolándolo pues en la época, en el 2000 que se estrena la película, pues habría sido un hombre maduro y que ha dejado todo aquello atrás y lo entiende como un producto de una sociedad pues muy reprimida, ¿no? Es una película que va a funcionar bien. Emma Suárez ya es una actriz muy conocida, sobre todo por la tele, que era lo que te volvía famoso entonces, en los 90-2000. Y además tiene un nivel de producción bastante bueno para la época, mejor que otras películas que el pobre Chávarri ha hecho esos años. Y no sé si podríamos decir que es su último éxito de taquilla, de alguna manera, ¿no? Sí, porque luego vendrán 2 películas más, netamente aún más de encargo, que se promocionaron bastante bien, pero bueno, quizás no funcionarían tanto, ¿no? Que demuestran que Chávarri era un hombre respetado y asentado, pero que, bueno, no consiguieron, ¿no? Dar ese salto hacia el mega éxito, hacia las masas. Una es la coproducción internacional El año del diluvio, del año 2004, que junta de nuevo a Darío Grandinetti y que se junta con Fanny Ardant en una historia de amor prohibido en los años 50 del siglo pasado, entre una monja y un terrateniente. Se basa en una novela de ni más ni menos de Eduardo Mendoza, y con esa base se hizo, sí, una película de buena taquilla, pero tampoco fue un mega éxito, ¿no? Pero bueno, le valió a Chávarri la nominación al Goya Mejor Guión Adaptado. Y luego, más conocida, aunque funciona peor a todos los niveles, tanto de público como de crítica, es Camarón, ese gran biopic musical que cumple ahora 20 años de la gran leyenda del flamenco. Tenemos a Óscar Jaenada como el cantador, a Verónica Sánchez como su esposa y, bueno, se estrena como
justo 10 años después de la segunda parte de Las cosas del querer. Como que tiene cierto sentido que se la encarguen a Chavarri, ¿no? Que había triunfado tanto con un biopic no oficial de de Miguel de Molina y tal. Pero bueno, ya sea por los medios con los que se hace, ya sea por un guión que no se quiere complicar, que no se mete en partes muy conocidas de la biografía de Camarón por las que se pasa de puntillas, entonces hace que pierda un poco de credibilidad la historia para el público, o que el reparto se hace como muy televisivo, con actores jóvenes y tal, no acaba de funcionar. Eso sí, Jaenada se va de esta película con el Goya Mejor Actor. Ahí Chavarri además da por sentado que es su última película, que Camarón va a ser el último trabajo que va a dirigir. Va a pasar 18 años sin rodar, dedicado a una de sus pasiones, como ya hemos dicho, que es la enseñanza. Habló bastante cuando lo entrevisté. Y bueno, se ha pasado pues todos estos años sin acercarse o sin interesarse tampoco demasiado por volver al cine. Es un tipo que sí puede rodar, rueda, pero que no lamenta cuando no lo hace, ¿no? Es una persona satisfecha que trabaja en sus cosas y sin mucho ego, ¿no? Como ya hemos visto y hemos repetido varias veces en el podcast. En 2023 sí lo hizo. Regresó con La manzana de oro, que hemos mencionado al principio, otra adaptación de Habidas pretensiones, de Fernando Aramburu, que fue una comedia pues particular, extraña, sobre el mundo de la literatura, que bueno, en taquilla pasó un poco de puntillas, tenía un reparto lleno de nombres, como Sergi López o Marta Nieto, pero el que sirvió de reclamo, digamos, a la promoción de la película, y por lo que yo también le entrevisté, fue el propio Chavarri, ¿no? Primero por el peso que tiene como autor, y luego porque después de casi 20 años se había convertido en referente de muchos nuevos directores, muchos nuevos guionistas, y sobre todo porque su cine de los 70 y 80 se estaba revalorizando, se estaba reivindicando como nunca. Y tiene sentido, porque El desencanto es un documental completamente actual, lo que ahora llamamos documental de creación o autoral. O sea, es muy llamativo que él en sus películas de autor no considere El desencanto, cuando claramente lo es, ¿no? Fíjate que es su único documental, no vuelve a hacer ninguno ni para cine ni para televisión. Y luego, pues, no sé, al repasar las que él considera sus películas más personales, Los viajes escolares y El río de oro, es verdad que no han sido tan reivindicadas. La primera lo podría ser porque es muy representativa de su época, merece quizá más atención, pero por ejemplo Un dios desconocido sí que se ha recuperado, sobre todo recientemente, ¿no? Tiene componentes que, al tratar el tema de la homosexualidad, que ahora se sienten más actuales. Y luego Las cosas del querer y Las bicicletas son para el verano son pequeños clásicos, fueron éxitos de crítica y de público y están en el imaginario. Probablemente Las bicicletas son para el verano. Tengo la sensación de que gente de cierta edad, si le preguntas, dime 10 películas del cine español, y va a aparecer, ¿no? Mm. ¿Te atreves a mojarte con tu película favorita? Sí, a ver, por supuesto que me atrevo y no voy a ser nada original. Me quedo siempre con El desencanto, que es que está entre mis películas españolas favoritas de todos los tiempos, así que no es muy difícil. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo no voy a ser muy original tampoco, por decir otra, además, que la mía sería Las bicicletas son para el verano, que es la más popular y además se basa en una obra de Fernán Gómez. O sea, aquí tengo que decir que El río de oro me ha sorprendido muchísimo para bien, ¿eh? Sí, ahí podríamos decir que El río de oro ha sido como la revelación, ¿no? Que para nosotros, por lo menos. Por supuesto. Con estas favoritas y volviendo al Fero de Honor, empezamos a despedir este programa, que se nos ha hecho un poquito largo de más. Creo que es un premio acertado, que tendría que ir acompañado por el Goya de Honor también, si lo podemos pedir desde aquí, como justicia a que Chavarri no tiene ningún Goya. Es acertado porque Chavarri es historia viva del cine español, un nombre importante dentro de esa generación de cineastas que cambiaron nuestro cine, aunque llegara más tarde que los cineastas del llamado nuevo cine español, forma parte de ese grupo y ese sentir que marcó esa época del paso a la democracia. En su filmografía, como ya hemos dicho, hay por lo menos 3 películas que de una forma u otra forman parte de la memoria de muchos cuando piensan en cine español, que son El desencanto, Las bicicletas son para el verano, como decía Cano, y Las cosas del querer, ¿no? Son películas que están en la memoria colectiva. Pero luego hay, mucho antes y entre medias, otras películas que también son muy interesantes, como hemos ido repasando en este programa. Él, en su característica forma de no darse importancia, se ha definido como un director de productor, ¿no? No como un director autor, sino como un cineasta no como un cineasta con un mundo, con una mirada muy definida, aunque creo que en este repaso que hemos hecho es evidente qué es lo que le ha ido interesando a lo largo de su carrera y cómo esto lo ha ido reflejando en sus películas. Esa menor presencia personal o autoral, si se quiere, quizá no le haya colocado en el Olimpo, pero es lo que ha hecho que haya tenido una carrera tan larga y tan feliz.
Chavarri se ha distinguido por darle solidez a los proyectos y a los guiones, a darle protagonismo a la presencia, al movimiento de los actores en cámara, que luego se ha convertido en su forma de transmitir conocimiento, ¿no? En seguir viviendo el cine, que es lo que más le gusta, yo creo. Porque siempre Chavarri ha sido un hombre curioso, muy conectado con su tiempo, me parece. Para él va este programa al que decimos adiós recordándote que puedes ver sus películas en Flixolé. Hasta pronto.